Listo, pues ya se conectó. Entonces, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Estamos por aquí nuevamente en otro viernes con otro tema que esperemos les parezca interesante. Y bueno, de antemano a todos los que se vayan conectando, pues un saludo y en la primera oportunidad pues vemos sus mensajes, ¿no? Y bueno, pues yo soy Alejandro Chávez, como siempre, y aquí está Ricardo Esparza y Rodrigo García. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, muy bien, Alejandro. Aquí listo. Muy Listo para bien. la ¿Qué charla. tal, Rodrigo? Eso. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, gracias también, esperando aportar algo. Muy bien. Bueno, pues hoy el tema es el siguiente. Si le digo nada más el nombre, se va a quedar con la duda hasta que vayamos platicando, entonces mejor le digo con qué tiene que ver. Bueno, de alguna manera esto tiene que ver con el origen de la humanidad, tiene que ver un poquito con la teoría de los antiguos astronautas, tiene que ver un poquito con religiones, y sobre todo las antiguas, ¿verdad? Y tiene que ver un poquito con, pues, ciencia, biología, materias así por el estilo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trató? Bueno, resulta que estábamos comentando y buscando en internet, nos encontramos un libro del cual tomamos un extracto. Es un libro de 1989, o sea, ya tiene un rato, pero pues creo que el tema todavía es vigente, ¿no? Porque todavía sigue el misterio y se llama El muñeco humano. Entonces dicen, ¿cómo que el muñeco humano, no? Porque el muñeco suena, ¿qué es un muñeco? Un muñeco es algo que usted compra, ¿verdad? O que lo puede fabricar y que lo trae para allá y para acá, digamos como su mascota inanimada, o por lo menos yo así lo percibo. Pero de alguna manera, pues un muñeco es una propiedad, ¿no? Tú haces con él lo que quieras. Entonces ya cuando lo unes al muñeco humano, dices, caray, ¿verdad? Si somos el muñeco, entonces, ¿quién es el dueño del muñeco, verdad? O de los monitos que somos nosotros. Precisamente de eso se trata, ¿no? Y bueno, en pocas palabras, como les decía, el libro es de 1989, es de un autor que se llamaba Andreas Faber-Kaiser. Él murió en 1994, 5 años, ¿qué? Sí, 5 o 6 años después de haber publicado este libro. También publicó otros. Y bueno, pues él ahí cuestiona de alguna manera lo que otros autores, pues de la época, ¿no? Incluso anteriores, pues ya habían dicho algo sobre de que, pues, y si vinieron en los antiguos tiempos algunas civilizaciones muy avanzadas en el remoto pasado, y si ellos llegaron y crearon a la raza humana, ya sea que ellos la crearon totalmente y la depositaron en la Tierra, o que llegaron aquí al planeta Tierra y con lo que había y con lo que ellos tenían de tecnología, los fabricaron. Entonces, por ahí va la cuestión, ¿no? Así lo dejo de entrada para pasar la bolita con mis compañeros. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Sí va por ahí la cosa o tú tienes otra percepción? Creo que faltó el micrófono. Los dos tienen micrófono bloqueado, Y pues como les decía, ¿verdad? no Eso digo fue que todo. que se manejan algunas hipótesis en este pequeño relato, ¿Sí? sobre todo en la parte donde inicialmente se maneja la teoría de que son extraterrestres los que vienen a plantear o a plantar esta semilla humana, ¿no? Es decir, básicamente el concepto que maneja es el de fabricación. Entonces, es como si Sí. fuéramos una máquina biológica que unos seres superiores, unos seres con mayor inteligencia o con más historia, pues vinieron y dijeron, bueno, en este mundo tiene las posibilidades de acuerdo a las características biológicas, físicas y naturales
la Tierra, y pues dijeron, bueno, pues aquí hay un punto para fabricar este ser con estas características, y vamos viendo qué sale, ¿no? Entonces, esa es como la primera, ¿no? De hecho, en su primer capítulo así lo menciona, o su primer apartado, que nos fabricaron para utilizarnos, ¿no? Y bueno, es precisamente esa parte donde se menciona el hecho de que esos seres pues empezaron a hacer sus experimentos para lograr una primer versión o un primer acercamiento a lo que es la raza humana. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí. Ah, ok, es que pensé que no se escuchaba. Entonces, pues bueno, ahí ya estos personajes pues obviamente traen un desarrollo tecnológico, un desarrollo o un conocimiento, mejor dicho, de lo que es la biología, el tema humano en sí, que incluso se habla pues de una programación, ¿no? En sí, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo está, digamos que de alguna manera diseñado, fabricado y programado para hacer lo que es, ¿no? Para hacer una máquina biológica que desarrolla o genera algunas actividades. Y bueno, está bastante interesante el desarrollo de la historia. Obviamente son, ya ahorita, digamos que del 89 a estos tiempos, pues ya hemos hablado, o ya se ha escuchado, mejor dicho, diferentes historias, ¿no? Algunas todavía muy relacionadas con la ciencia ficción, que incluso esta podría ser digamos que uno de los primeros historias de ciencia ficción por cómo se maneja, pero de alguna manera tiene más detalles, ¿no? Tiene un poco más de detalle, que eso lo hace todavía un poco más creíble, por así decirlo, en cuanto a las formas en las que maneja el lenguaje y en cómo describe cuestiones del planeta, las cuestiones del cuerpo, de la programación que se hizo para que el humano fuera, a partir de ser un hombre primitivo, pues tuviera la capacidad de ir evolucionando, ¿no? Y de cómo esos antepasados que fabricaron a esta figura de hombre moderna que actualmente conocemos, pues también tenían una figura como de dioses, ¿no? Para esos entonces, pues ellos eran los dioses, y nosotros, como se dice ahora todavía, a imagen y semejanza, pues bueno, nos parecemos a ellos, ¿no? Que de hecho por ahí se maneja que en algunas versiones, pues se les pasó la mano, es decir, nos dejaron como la capacidad muy parecida a la de ellos, y prefirieron mejor limitarla, moderarse un poquito, y no darles tanto poder, por así decirlo, o tanta capacidad, para que después no se les fueran a descontrolar, ¿no? Y también para que luego no fueran a superarlos. Entonces, pues de alguna manera esa hipótesis inicial donde somos unos seres fabricados por entes superiores, pues nos posiciona aquí en la Tierra, ¿no? Y bueno, esto significa que también para tener un ambiente controlado, pues también hay cosas afuera, que de alguna manera están siendo controladas para facilitarnos un poquito más la existencia en este planeta, ¿no? Y también que no nos vayamos a salir de control para ellos, del huacán, pues sí, de alguna manera, que no se nos vayan a ir las cabras al monte, y empecemos a hacer cosas que ellos no quisieran que hiciéramos, ¿no? Entonces, por ahí, inicialmente, se maneja esa hipótesis de la fabricación. Obviamente, las historias que ya hemos a lo mejor visto en el cine, en novelas de ciencia ficción, pues también se maneja el hecho de que no estamos solos, ¿no? Que siempre estamos aquí, que siempre hay alguien cuidando lo que estamos haciendo, y precisamente para no salirnos del huacal, pues se empiezan a generar cuestiones exopolíticas o políticas que controlan las situaciones, ¿no? Y obviamente pues ya ahí se maneja, al ser una fabricación, pues obviamente hay mucho contexto tecnológico que aún en estas fechas pues no se ha desarrollado, obviamente porque vamos a un paso totalmente diferente, pero ellos ya llegaron con esa tecnología, ¿no? De conocer el ADN, de poder hacer incluso mutaciones o versiones muy rápidas evolutivas, que cosa que por ahí
por la teoría de Darwin, pues también hay otra donde se maneja una teoría mucho más lenta para llegar a un proceso como el que estamos ahorita, ¿no? Pero bueno, voy a dejarlo ahí para que también haya un poquito de contexto por parte de Rodrigo y continuar en una siguiente vuelta. Adelante, Rodrigo. Ok. Bueno, la parte del contexto que menciona Ricardo es que los homínidos que el hombre ha descubierto gracias a la fosilización o a los restos fósiles son de alrededor de 2 millones de años. Homínidos quiere decir que son mamíferos antropoides que tienen características no iguales, pero similares pues a la especie que ahora usamos como referencia, que somos nosotros. De ahí viene la palabra homínido y de ahí viene la palabra antropoide, que se parece al hombre o que se parece a la especie humana, ¿no? Entonces, ahora sí que literalmente estamos comparando lo nuevo con lo viejo. Pero el Homo sapiens, ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, data de alrededor, los restos más antiguos encontrados de 180.000 años. Bueno, el problema que siempre plantea esta situación, que es la hipótesis evolutiva, es que se puede ir recorriendo hacia atrás en miles de años las adaptaciones que hicieron precisamente estos homínidos y los cambios mutacionales que se dieron para poder subsistir. Y entonces podríamos hablar de que antes del Homo sapiens estuvo el Neandertal, antes y en forma paralela estuvo el Australopithecus, y antes, y antes, y antes, y antes, y antes. Y así llegamos al espécimen más antiguo que se conoce, que tiene 2 millones de años. La cuestión es que también de repente eso implica que hace 2 millones de años existía una especie que tenía estas características, pero antes de eso, ¿qué? O sea, ¿de dónde viene? Sí, y bueno, y también no hay una clara referencia de en qué momento se pasó de otra especie a Homo sapiens. En otras palabras, el famoso eslabón perdido, ¿no? Y por lo tanto, de repente hablar, hipotetizar y teorizar acerca de cómo fue la evolución del ser humano es inventarle un montón de cosas porque no se tienen los datos completos. Y no se tienen porque no se han encontrado, o no se tienen porque no se conocen, o no se tienen por lo que sea. Al fin y al cabo, lo que estamos tratando de especificar es que como especie dominante, en realidad de los 180.000 años que tiene la especie, no los ha tenido siempre. En otras palabras, podríamos hablar que de esos 180.000 años, apenas hace unos 90.000 años ya era una especie que pujaba y prevalecía por el resto de las otras especies que estaban presentes, que no eran muchas, pero que estaban presentes bajo esas condiciones, y dada su capacidad de adaptación y dada su capacidad de construir herramientas y un montón de cosas más, al final prevaleció. Pero aún tomando esa mitad, los 90.000 años, tendríamos que hablar que la especie se ha mantenido aquí, de lo cual solamente tenemos registro de hace unos 12.000, 15.000 años. Quiere decir que estamos hablando de alrededor de 65.000 años o 70.000 años, en los cuales, pues no sabemos nada, no sabemos qué pasó. Creemos o hipotetizamos acerca del hombre de las cavernas, creemos o hipotetizamos acerca de la subsistencia, de la aparición y desaparición de especies y todo lo demás, pero en realidad no sabemos qué pasó. Y es aquí donde de repente surgen todas estas situaciones. ¿Cómo es que apenas tenemos información de los últimos 12.000, 15.000 años y más para atrás no? Y de repente empieza a generar conflictos o situaciones que en estas primeras etapas de donde se tenía registro, la transmisión de conocimiento se hacía, uno, en forma metafórica y dos, desde la perspectiva religiosa. ¿Qué significa esto? Bueno, que se le daban interpretaciones a este tipo de situaciones y se las presentaban a la gente como un cuento, porque esa era una forma más sencilla de transmitir la información que fuera recordada. Y junto con este cuento venían obviamente la ideología acerca de por qué unos mandan y otros obedecen, y acerca de qué puedes y qué no puedes hacer, o debes o no debes hacer, y acerca de qué consecuencias tiene esta situación. Básicamente estoy hablando entonces de una situación de religión. Pero de todos modos, más allá de la religión,
si la especie tiene tanto tiempo y tenemos tan poco conocimiento de ello, nos da a pensar que ha habido momentos en la historia de la humanidad, o sea, en los 180,000 años, o si lo quieren recortar, en los 90,000 años, en donde probablemente han surgido situaciones que han puesto en peligro la existencia humana, como especie dominante o como especie, ¿cómo se llama? No dominante. En otras palabras, que de alguna manera tenemos que pensar en que no ha sido fácil llegar hasta convertirnos en la cúspide de la cadena alimenticia y en transformadores del planeta. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, voy a que si hablamos de la especie humana como un proceso evolutivo, sí ha habido momentos, como mencionaba Ricardo, donde los saltos han sido demasiado rápidos y demasiado inesperados. En otras palabras, como si se hubiera intervenido de alguna manera en el proceso para mejorar o para adelantar o para perfeccionar el avance genético. De hecho, podemos hablar de esto y surgió el libro que ustedes mencionan y que leímos por ahí por los 80s, porque apenas hasta los años 70s, sí, empezó literalmente la elaboración del mapa del genoma humano. Sí, el genoma más antiguo del que se tiene mapeo es de 1911, de una planta que se llama Drosera. Y obviamente eso implica que empezaron a entender cómo era que se podían transmitir las características genéticas, pero llegar al genoma humano, que es por lo menos un genoma un poquito más complicado, no el más complicado, pero sí un poquito más complicado que el de una planta, estamos hablando de que hubo necesidad de generar un montón de conocimiento más para poderlo descomponer. Gracias a una tecnología nueva en los 70s que permitía hacer la secuenciación de los genomas y la descomposición de esos genomas en proteínas, las famosas bases que hacen la conjunción para formar ¿cómo se dice? El genoma, es que es posible hablar del mapa del genoma humano. Y así nos damos cuenta cómo se hacen los procesos evolutivos como especie. En otras palabras, regresando al origen de la palabra Homo sapiens, el hombre que sabe, ya sabemos cómo se dan los saltos evolutivos. Lo que no tenemos considerado es que de repente, voy de nuevo, en el mapa nos encontramos brincos que son significativos e importantes como para poder decir, este salto tan pequeñito, este cambio tan pequeñito en el genoma provocó cambios y diferencias en respecto a otra especie. Probablemente han oído hablar ustedes que la diferencia entre el genoma de un chimpancé o de un gorila con respecto al Homo sapiens, con los humanos, es apenas de un 2%. Sí, pero ese 2% es tan significativo como la posibilidad de un lenguaje hablado. Los gorilas tienen lenguaje y los chimpancés tienen lenguaje y además pueden aprender otros tipos de lenguajes, ya se ha demostrado. Pero la cuestión de la evolución para convertir estas cuerdas vocales en generadores de palabras y darle significado a las palabras y generar un contenido con esas palabras es parte de ese 2%. Sí, y tiene que ver con algunas cosas bastante extrañas o adaptativas, por ejemplo, el tener que subirse a los árboles y obligar a la columna vertebral a estarse más recta, el tener que sostenerse de las ramas y obligar al, ¿cómo se llama? Al genoma a mantener un dedo que se oponga a los demás y por lo tanto desarrolla áreas del cerebro, el uso de plantas enteógenas en algún momento por la cuestión de hambre y la posibilidad de morir de hambre y bueno, probar alguna planta que literalmente hace que se desarrollen áreas nuevas del cerebro, el uso de la visión en vez de el oído como elemento primordial para poderse sobrevivir, o sea, de alguna manera sí hay algunas explicaciones de por qué llegamos a donde estamos, pero lo que de repente no cuadra es cómo es que se dieron algunos brincos y cómo es que algunos de esos brincos fueron tan rápidos. Y ahí es donde podríamos hablar precisamente de la intervención hipotética de seres diferentes en una especie de cultivo. Y bueno, lo que dejo para una segunda vuelta son ya las teorías religiosas que nos hablan de este proceso de cultivo. La dejo por aquí, paso a la bolita. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Ya ahorita ya la gente ya sabe de qué se trata. Y bueno, aquí puede haber muchas posturas, ¿no? Depende qué estudios
qué experiencia y qué creencias tiene la persona que nos está escuchando, pero lo interesante es que tiene su, digamos, es algo que no puedes decir, esto es falso, ¿no? Son puras mentiras así tan facilito, porque escarbando un poco, pues hay cierto sustento, ¿no? Que es lo que lo hace interesante. Por ejemplo, en el resumen que fue en el que leímos, por ahí hay personas apoyando esto, se menciona a uno que fue premio Nobel, creo que uno de los dos que descubrieron el ADN, se menciona a un subdirector de la CIA, si no me equivoco, y se menciona por ahí a otras personas, pues en puestos y en académicos interesantes, ¿no? Yo por mi parte, después de leer el documento, se me ocurrió buscar algunos videos en YouTube con el mismo nombre del muñeco humano, y sí salieron algunos, aunque no tuve tiempo de verlos, nada más un pedacito, pero el pedacito que vi me llamó la atención, que era de 1992, o sea, 2, 3 años después de que salió el libro, y era un panel donde estaba el autor, Andreas Faber-Kaiser, y también estaba JJ Benítez, ¿verdad? En sus años mozos, y me llamó la atención dónde se hizo esta reunión. Ustedes dirían, no, seguramente fue por ahí en un auditorio en aquellos tiempos, ¿no? De segunda o sensacionalista o alguna cosa así, pero resulta que no. Resulta que esa charla, y de hecho fue un congreso, se hizo en la Universidad Complutense de Madrid. Si alguien dice, no, se equivocó, es Computense de cómputo. No, lleva una L entre la P y la U, Complutense. ¿Qué significa? Vaya usted a saber, ¿no? Ahí búsquelo. Pero la Universidad Complutense de Madrid es por decir algo con fama, como si dijéramos acá la Universidad de Guadalajara, ¿no? O sea, imagínese usted que se hace un congreso serio en la Universidad de Guadalajara, ¿no? De orígenes de la vida con raíces extraterrestres, de manera seria. A lo mejor todavía ahorita en el siglo XXI, a lo mejor eso sería, como decimos acá, muy jalado de los pelos de escucharlo, que no imposible, ¿verdad? Ahora imagínese usted 1992 en España, en Madrid, en una de las universidades más prestigiosas. De hecho, cada que leo algo así, de repente digo, bueno, pero ¿por qué no siguieron haciendo esto, no? ¿Por qué no siguieron estudiándolo? Ahora sí que quién es el culpable o quiénes son los culpables de que estas cosas no se den, porque si se siguen investigando, tarde que temprano se llega a la verdad, ¿no? Y como dicen por ahí, pues la verdad nos hará libres. Si resulta que la teoría es cierta, bueno, pues ya nos enteramos todos y sobre eso pues cambiamos el mundo, ¿no? Y la visión. Y si se descubre que no o que hay una tercera teoría, pues ya estuviéramos en esas, ¿no? En lugar de nada más de tener las cosas y pues ahí quedó, ¿no? Y la duda y el desprestigio, ¿no? Como para que nadie sepa. Otra cosa que está relacionada, que no viene en ese libro, pero que a mí siempre me ha llamado la atención y busqué un poquito, como dijo Rodrigo, se supone que nosotros estamos emparentados con los primates, ¿no? Pero a nivel genético, hasta antes de 1952, por ahí estaba leyendo, si tú le preguntabas a un estudiante de biología o de medicina, oye, ¿cuántos cromosomas tiene un primate? 48. ¿Y cuántos tiene un humano? 48, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque los aparatos, la tecnología que tenían para ver diferencias todavía estaba un poquito en pañales, pero en los años 50, ¿no? Con el descubrimiento del ADN o otras cosas, pues se mejoró la técnica y entonces se vio que resulta que los humanos son la única especie supuestamente descendiente de primates que no tiene 48, tiene 46. Entonces de repente dices, ¿cómo que es más fácil hacer un humano que hacer un chimpancé o un gorila o un bonobono o lo que sea, ¿no? Digo, a lo mejor me ofendo porque soy humano, ¿verdad? Si fuera chimpancé diría, no, pues es obvio. Pero bueno, entonces, pero sí resulta extraño, ¿no? Que dices, si nosotros nos consideramos que somos más inteligentes porque podemos hablar, podemos escribir, componemos música, creamos máquinas,
¿no? Y generamos conocimiento de manera mucho más avanzada y más veloz que cualquier otro de los primates, pues como que estamos hechos de menos cosas, ¿no? Y resulta que investigando dicen que el cromosoma número 2 está fusionado, o sea que el cromosoma número 2 de los humanos era el 2 y el 3 hace, digamos, muchos miles o millones de años. Y en cambio los primates, pues sí tienen por eso tienen 48. O sea, nosotros deberíamos de tener 48, pero resulta que dos se fusionaron. Y ahí es donde yo me pregunto, a ver, ¿cómo que se fusionaron? ¿Será que eso puede pasar así de la nada por cosas naturales a lo largo de mucho? ¿O en aquel tiempo, quién tenía la tecnología para fusionar dos genes, dos cromosomas, ¿no? Y todavía más allá, ¿cuál es el resultado de haber fusionado esos dos cromosomas comparado con si no se hubieran fusionado? Porque acá en la teoría del libro del muñeco humano, por ejemplo, hacen referencia al Popol Vuh, como decía Ricardo, y por ahí se menciona que en la primera raza de humanos, que la primera estaba muy torpe, ¿no? Que no hablaban, sí eran inteligentes, pero no mucho, no hablaban y no adoraban a los dioses. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces dijeron, no, estos no nos sirven. Después hicieron una segunda generación donde eran muy inteligentes, sí hablaban y generaban conocimiento, pero resulta que los hicieron tan inteligentes que dijeron, no, hombre, estos si los soltamos, al rato van a ser como nosotros, ¿no? Parecido a como nos dicen que dice la Biblia en algún lugar, ¿no? Y serán como los dioses. Entonces dijeron, no, estos no. Y entonces los eliminaron también porque estaban demasiado buenos, ¿verdad? Es como cuando los focos, ¿no? De Tomás Alva Edison, que por ahí en alguna universidad o no sé dónde hay un foco que todavía está prendido desde 1915 o algo así, y dices, ay, qué padre, ¿y por qué no hacen todos los focos así? Pues porque no es negocio, ¿verdad? Entonces todos los focos los hacen defectuosos para que se fundan antes de tiempo y tengas que comprar otro. Ah, pues acá imagínense algo igual con los humanos, ¿no? Como le salieron muy buenos y entonces iba a ser competencia supuestamente para los creadores, llámale usted como quiera, pues entonces hay que disminuirlos, hay que hacerlos menos inteligentes, por no decir más tontitos, ¿verdad? Más tranquilos, más dóciles, y que sirvan a nuestros fines. ¿Cuáles son sus fines? Vaya usted a saber, ¿no? Y entonces, supuestamente de ahí salimos nosotros. Bien, bueno, ahí la dejo. No sé, Ricardo, si quieras comentar algo al respecto o además de... Ahí está ya. Sí, pues obviamente lo que comentaban, pues, de que todas estas historias o estas hipótesis fueron creadas y fundamentadas con, con gente intelectual, gente científica, y incluso, pues ahí en los relatos se menciona, ¿no? Hay gente que fueron químicos, que fueron, de hecho, un químico que fue el de premio Nobel, fue el que estuvo también ahí acompañando a este cuate con sus investigaciones. Y al final, pues somos somos más que un laboratorio, pues sí, somos un laboratorio andante, ¿no? Al final de cuentas, tenemos todo, toda la química que existe está dentro de nuestro organismo, somos capaces de generar otros químicos y otros minerales incluso, ahí con los que generan piedras a veces. Entonces, generamos sustancias con las emociones, generamos muchas cosas, entonces estamos diseñados para también estar químicamente enlazados o combinados. Entonces, las personas que generaron esto, y digo personas para no mencionar extraterrestres o otro tipo de figura, al final de cuentas eran seres inteligentes, y si se menciona eso que comentaba de que son una imagen y semejanza, pues me imagino que también eran de este tipo de especie, ¿no? Si no, pues nos hubieran hecho de alguna manera diferentes. Aún así, hay diferencias entre las personas, por ejemplo, en las regiones,
Vemos, por ejemplo, en Asia, en la parte de África, todos tenemos algunas diferencias, ¿no? Entonces quiere decir que por ahí también había esas diferencias y que basados en la geografía, pues empezaron a hacer sus modificaciones para lograr que fueran más adaptables a esas zonas donde se fueron generando esos cambios. Sobre todo, por ejemplo, me llama mucho la atención siempre Australia, que tiene muchas especies muy extrañas allá y pareciera que es todavía una parte del laboratorio que están utilizando estos seres, porque de repente hay cada especie extraña y cada, ¿cómo te diré? Cada ser así muy de solo existe aquí y no en otro lado. Sí, y aparte condiciones climatológicas o geográficas que también solamente se dan ahí, ¿no? Entonces es muy extraño, pero bueno, eso también aunado a que pues estamos controlados, como lo decía en la primera intervención, pues aquí nos están cuidando, nos están controlando de que no nos salgamos del huacal y si se fijan, pues siempre ha existido esa parte donde no nos queda claro que hay más allá de los bloques de hielo, ¿no? De lo que está rodeado en la Tierra. Hay un límite donde incluso los aviones no pueden sobrevolar por ahí, no pueden navegar más allá de ese lugar. Primero porque no puedes, porque están los muros, pero no hay muchas investigaciones o imágenes de algo más allá, ¿no? hasta donde yo sé. Entonces, de alguna manera creo que ese límite, aunque la Tierra se dice que no es plana y que no es totalmente redonda, pero de alguna manera esos límites nos dicen algo, ¿no? Que es a lo mejor parte de ese control que se maneja por parte de esos seres o esas especies que están ahí superiores, como se menciona. Y bueno, lo que mencionaba también Rodrigo, ¿no? Pues son muchos millones de años y de repente se dan saltos evolutivos muy rápidos, que podrían ser como esos saltos cuánticos, ¿no? Esos saltos si bien estamos en un mismo espacio, podría ser que esos saltos cuánticos, esa teoría de cuerdas, pues nos permitiera hacer esas evoluciones rápidas, ¿no? Que sería como lo más lógico de cierta manera. Entonces, yo apostaría que fuera por ahí. Ahora, estamos en un momento también donde se genera esa parte cíclica, ¿no? Se va generando, estamos ahorita con una evolución de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la automatización, de la robótica, de la aviónica. Entonces ya, por ejemplo, las prótesis, sean externas o internas en órganos, pues cada vez están existiendo y están ahora sí que solucionando problemas reales, ¿no? de supervivencia y de una manera muy efectiva. Entonces también eso es parte como de esa evolución, ¿no? Somos el resultado de un experimento que generó inteligencia y que a su vez estamos ahora sí como que nosotros mismos dotándonos de refacciones para nuestro propio organismo. Entonces por ahí va como que ese mismo experimento que ellos hicieron, ¿no? No nos dieron esa capacidad total de saber cómo hacer las cosas, pero las vamos descubriendo en el camino y las vamos resolviendo. Entonces, creo que ya estamos generando robots con cierta inteligencia artificial. De alguna manera, por ahí, en historias también medias fantásticas como El Hombre Bicentenario, en esa historia pues se maneja cómo se genera una inteligencia artificial y cómo evoluciona de ser totalmente mecánico a ser orgánico, ¿no? Entonces, digamos que nosotros a lo mejor fuimos en algún momento metálicos o artificiales, mecánicos, llegamos a una parte evolutiva orgánica y luego estamos otra vez con esa tendencia a ser parte robot, parte humano, por el tema de las prótesis y de los órganos artificiales, y a lo mejor volvemos a llegar a esa parte mecánica, ¿no? Que otra vez somos unas máquinas y nuevamente nos replanteamos el tema de volver al orgánico. No sé, es como un proceso que se va viendo en el tiempo, ¿no?
Y sobre todo por las historias, no porque realmente haya sido así históricamente, sino por lo que se plantea en las hipótesis, ¿no? Incluso en temas más complejos como la nanotecnología, donde se utilizan mecanismos que también ya existen muchos prototipos robots nanos que pretenden que en 5 o 10 años ya la humanidad sea prácticamente inmortal, ¿no? Entonces es una, digamos que es una sentencia muy ambiciosa el decir que en 10 años vamos a lograr esa meta, pero que finalmente, como vemos cómo va avanzando la tecnología, aunque cada vez la vemos más en el sentido de resolver tareas o resolver cuestiones, digamos, del lenguaje, de la comunicación, y no tanto médicas, aunque también hay una gran evolución médica en ese sentido. Pero bueno, lo que vemos más tangible cada vez es el tema de la inteligencia artificial aplicada a máquinas, aplicada a software y que nos resuelve un poquito la vida, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito al tema que nos compete aquí de la parte evolutiva, pues bueno, mencionábamos que sí hay gente o hubo mucha gente ahí con conocimiento atrás de estas investigaciones, de estos relatos que se mencionan aquí. Incluso había juntas de consejo científico para resolver, digamos que algunas dudas que se tenían, algunos problemas en cuanto a la comunicación que se planteaban referente a civilizaciones extraterrestres, ¿no? Porque luego sí se hace un planteamiento muy específico de que eran razas extraterrestres las que obviamente llegaron. Ahora sí que digamos que se plantaron en una zona. Incluso por ahí se menciona una conferencia nacional soviética sobre este problema de la comunicación con civilizaciones extraterrestres. Y dices, bueno, pues quiere decir que hay mucha gente detrás de todo esto, ¿no? Digamos que a lo mejor por ahí hay incluso un organismo mundial que todos sabemos que existe, pero no sabemos quién lo integra. Y bueno, entonces esto nos lleva a que siempre han estado aquí, ¿no? Desde siempre nos han estado visitando, nos vienen a echar nuestras vueltas para ver cómo vamos evolucionando, qué tanto está el planeta como lo dejaron y qué cosas buenas o malas, dependiendo de cómo lo vean, se han estado haciendo, ¿no? Y en ocasiones a lo mejor hasta involucionamos, ¿no? Por ciertas cuestiones de guerra, por ciertas situaciones eh, de poder que se manejan, entonces a lo mejor llega la humanidad a ser históricamente más involutiva que evolutiva, ¿no? Por ese tipo de cosas, sobre todo en temas sociales, políticos y económicos. Pero bueno, en el sentido de lo que se generó, pues también implica lo que decía Rodrigo, ¿no? También hay temas religiosos, hay temas, por ejemplo, como Carlomagno, ¿no? Que también estaba ahí muy enfocado en el cristianismo y que de repente se maneja también temas de la Inquisición digamos, con planteamientos de ese tipo por parte de los españoles y que bueno, todo tiene una implicación y tiene una historia y esa historia tiene una lógica comprensible como un tema, digamos que experimental, ¿sí? Al final de cuentas, hay situaciones que se provocan para ver reacciones de acuerdo a la evolución y de acuerdo al diseño que hicieron con nosotros y que lo que esperan yo creo que son como pruebas, ¿no? Es una forma de probar, a ver, vamos probando la inteligencia, vamos probando las emociones, vamos probando la capacidad de comunicación, la parte política o la parte diplomática, y de repente pues se van generando conflictos que no se pueden resolver por temas de poder, no por temas de ambición. Estoy hablando un poquito más en el sentido humano, ¿no? Y que de alguna manera esta programación que traemos dentro, que estas figuras programaron en nosotros desde la parte, digamos que histórica y de emociones, porque finalmente si estamos hablando de una configuración como seres humanos y de comportamiento, pues debe de existir esas ideas preconcebidas o esas ideas ya programadas
para poder reaccionar ante algo desconocido o ante cosas que permite, por ejemplo, como ahorita Machine Learning, ¿no? Machine Learning es un mecanismo, parte de la inteligencia artificial que permite entender o ir conociendo y entrenándose para comprender la información que le está llegando, ¿no? Entonces va aprendiendo de las situaciones. Entonces somos también una máquina, como una especie de machine learning, que conforme a las situaciones, circunstancias, gente, datos, vamos aprendiendo, y de acuerdo a lo que experimentamos y reaccionamos, pues también es otro aprendizaje, ¿no? Ya sabemos que si a y B le aplicamos una fuerza, pues tenemos un resultado, ¿no? Entonces toda acción corresponde a una reacción y toda causa tiene un efecto. Entonces ya con esas situaciones vamos creando criterios, vamos creando información que se empieza a utilizar y que se empieza a aplicar, ¿no? Entonces, de esa manera se puede ir entendiendo ese cerebro que tenemos contra una computadora, que obviamente la capacidad cerebral que tenemos, aunque ahí se menciona en ese libro que fue limitada a un 10%, que incluso otras culturas también lo manejan así, y otras definitivamente desechan esa teoría. Pero bueno, ahí se menciona que al haber hecho un experimento muy interesante que le salió ahí demasiada perfección y lo limitaron, ¿no? Entonces, bueno, pues aún así las máquinas que se están generando con ya teorías de neuronas y capacidades, incluso con tejidos o las computadoras cuánticas o las redes neuronales, que cada vez están más sofisticadas y más ágiles, aún así no llegan a tener la capacidad que tiene el cerebro. Entonces quiere decir que es todavía una máquina biológica muy, muy sofisticada y que funciona, no sé, con una capacidad de almacenamiento increíble, ¿no? Incluso por ahí el cómputo cuántico con redes neuronales, con grafos, por así llamarlo, que es como lo más sofisticado en tema de conexión o acceso a bases de datos, no podrían llegar a tener una capacidad igual. Entonces sí es muy interesante cómo está este planteamiento, ¿no? Obviamente en la parte religiosa, donde pues se menciona a un Dios, a una Biblia, a una religión, pero que finalmente no, desde mi punto de vista, no satisface la comprensión de cómo hemos evolucionado, incluso no nada más nosotros, sino también otras especies que están aquí y que de repente lo vemos y observamos que ya tienen una inteligencia incluso superior en ciertas situaciones, ¿no? Que han desarrollado una inteligencia sin nosotros darnos cuenta que la han desarrollado, ¿no? Pero bueno, ahí es donde podemos ir viendo evoluciones muy consistentes observando a otros, ¿no? Incluso si nos observamos a nosotros, por eso digo que hemos como involucionado, porque de repente vemos a otras personas de nuestra misma especie que con comportamientos muy, muy involutivos. Entonces, digo, ahí como que hubo una falla en la realidad, en el sistema, o los hackearon o algo pasó. Pero o traen un virus, ¿no? Adentro. Entonces también esa es la otra, que a lo mejor traen ahí un troyano dentro y no los hace funcionar correctamente. Pero bueno, ahí lo dejo también en ese sentido para dar espacio a más comentarios. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Ok, yo me voy entonces ahora por el aspecto de la religión. Ok, las tres grandes religiones actuales obviamente son el constructo y la interacción de otras muchas religiones anteriores. Si hablamos de las tres grandes religiones, hablamos de judaísmo, el islam y el cristianismo. Y las tres se alimentaron de donde mismo. Básicamente el judaísmo es la más antigua y el judaísmo se alimentó a su vez gracias a la, ¿cómo se dice?, colonización que hicieron de los judíos otros reinos y pueblos antiguos. Se alimentó entonces del área de Sumeria, Babilonia y todo lo demás que está por ahí en Oriente Medio y de Egipto. Bueno, si nos vamos a esa, bueno, la religión sumeria, la religión acadia, la religión babilónica, eran todavía literalmente
animistas, en el sentido que le daban una interpretación de que las cosas tienen alma, porque tenían la posibilidad o la creencia o la capacidad de comunicarse con ese tipo de entidades o almas o seres espirituales, y a ellos les denominaban dioses. En otras palabras, ¿qué es un dios? Es el rector del destino de algo en particular. Y en ese sentido, y de ahí salen un montón de cosas que se dicen actualmente en las redes sociales, de ahí salen, entre otras cosas, historias que hacen eco y que nos hablan precisamente de esto, que la humanidad estaba ahí, que de alguna manera estaba, ¿cómo se llama?, creada para satisfacer las necesidades de unos seres superiores, a los que les llama dioses, y que de alguna manera, en ese sentido, ¿cómo se llama?, fueron creados como herramientas. Esa es pues, la versión de los Anunnaki, ¿no? ¿Qué son los Anunnaki? Pues los seres celestiales que de alguna manera crearon al hombre como mano de obra barata y trabajadora, a la humanidad. En ese punto, pues ya estaríamos hablando de que la creación humana vendría a representar un esquema de utilitarismo. En otras palabras, ser utilizado. Y ahí está, yo creo, un poquito lo que decía el hackeo que se tiene sobre la humanidad. Entonces, si el ser humano fue creado como herramienta o fue educado como herramienta, en el momento de la liberación, ¿qué es lo que hace? Trata de reproducir el único esquema que conoce y quiere utilizar al otro como herramienta, ya no a sí mismo, sino al otro. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, se habla de que estos dioses antiguos literalmente le enseñaron todo lo que sabían a los humanos que estaban por ahí o los seres que estaban por ahí, que estaban hechos a instancias. Pero hablemos de esto como un experimento científico. Cuando tú te propones hacer un experimento científico, lo haces por dos razones. Uno, quiero obtener un resultado y quiero manipular el objeto de estudio para ver si el resultado me conviene o no me conviene, o sencillamente estoy tratando de propagar la vida. ¿Sí? Pónganse a pensar, cuando estaban niños y los pusieron a sembrar un frijolito por ahí, querían darle uso a esa planta de frijol, no porque probablemente ni siquiera, ¿cómo se llama? Se terminó de formar esa planta, pero se le dio un uso en el sentido del aprendizaje. Entonces, es o la creación del ser humano o es, en esta perspectiva religiosa, o un elemento utilitario o un elemento de propagación de vida, o las dos, ¿sí? Y entonces, lo que tenemos en esta antigua religión del área de Mesopotamia es que seres superiores espirituales transmitieron el conocimiento y transmitieron todo lo que necesitaban para la subsistencia, y que en algún momento de ahí salió la misma situación de decir, esto se está desviando, como dicen ahora, esto se está descontrolando, por lo tanto tenemos que hacer un reset, un reinicio para que vuelva a tomar el control y el camino apropiado. Y de ahí viene la historia del diluvio, y de ahí vienen algunas de las historias de las destrucciones de las grandes ciudades. En otras palabras, no es la Biblia donde se habla por primera ocasión de Sodoma y Gomorra, sino eso es parte de un cuento que se contaba en la región sumeria en aquellos entonces. En otras palabras, la destrucción de los pueblos por no estar cumpliendo el camino o el destino para el que estaban creados. Bien, entonces son los dioses los cultivadores, los creadores, los educadores de la especie humana. Y la otra fuente de religión es Egipto, porque también los judíos que andaban por ahí, que eran pueblos pastores, fueron conquistados por el reino de Egipto, y ahí también se habla de una convivencia con los dioses. De hecho, estos dioses están representados en forma de pinturas, en forma de jeroglíficos, en forma de glifos, y normalmente se les representa como gigantes comparados con el ser humano. En otras palabras, se les representa con características antropomorfas, pero tienen normalmente cabeza de algún otro animal. Sí, por ejemplo, el chacal en el caso de Anubis, por ejemplo, el halcón en el caso de Horus, que podría significar muchas cosas, pero bueno, entre ellas podría significar que los pintaban grandes porque eran grandes con respecto a los demás en el sentido del conocimiento, o definitivamente eran grandes. ¿Sí? Y en ese punto, la representación de los animales representaba probablemente una estela, un tótem o una tendencia de una tribu específica, o sea, que tenían cierto tipo de creencias y prácticas específicas, o la situación que mencionaba por ahí,
Eric von Däniken, que a lo mejor eran cascos espaciales que no podían interpretar los egipcios y que de alguna manera estaban tratando de representar así como que este tiene cuerpo humano, pero pues tiene cabeza de animal, ¿no? Digo, no se parece a los humanos. Bien, en ese sentido, la religión, por ejemplo, nos ha transmitido, y muchas de las religiones, nos ha transmitido un proceso de selección y de reseteo de la humanidad. Si nos vamos a las teorías y las, ¿cómo se llama?, religiones de por acá, pues se habla de las religiones de la creación y los 5 soles que mencionaban ustedes hace rato, ¿no? En el Popol Vuh y posteriormente en la religión náhuatl también se toma la historia de los 5 soles, donde se habla de que los primeros murieron por esto y los siguientes murieron por esto, y actualmente estamos en el proceso del 5.º sol y que el 5.º sol va a desaparecer por movimiento. Cualquier parecido con lo que está pasando en la Tierra, pura coincidencia. La situación en este caso es que de alguna manera podemos hablar de intervencionismo, ya sea de seres que tienen más conocimientos o de seres que no pertenecen necesariamente a la Tierra, no sé si a la especie o no, pero a la Tierra, y que también tienen que de alguna manera intervenir en el proceso. Y de ahí sacamos entonces que esto podría provocar los saltos evolutivos y las adaptaciones. En otras palabras, vendríamos a hacer el experimento, la mano de obra con alguna finalidad que no acabamos de entender, y como dice Ricardo, pues allí podríamos estar siendo pastoreados para llevarnos hacia un fin específico. Y bueno, sí tiene sus efectos el proceso, pero al fin y al cabo tendríamos que hablar de que, aunque de manera extraña, volver a hablar de la, ¿cómo se llama?, arqueología prohibida. ¿Y qué es la arqueología prohibida? Precisamente esas evidencias que de repente no cuadran con el tiempo que nos están diciendo en la historia oficial, para decir, a ver, ¿y esto por qué lo tenían en aquel entonces? ¿O por qué esto viene de una datación que tiene tantos años de antigüedad y que no corresponde con lo que nos han dicho que corresponde a esta especie que apenas tiene 12.500 años de haber podido salir del lodo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, al final, si somos o no somos herramientas, si tenemos una misión o no la tenemos, realmente no es tan importante para el individuo, sino como especie humana. Y si realmente nos están pastoreando, no estoy seguro de que estemos llegando a un punto de finalización, porque, pues como dice Ricardo, vamos a brincos, adelantados y retrocedemos continuamente. Ok, ¿y la dejó? Muy bien, muchas gracias. Tenemos conectado aquí en el chat a Julio Gaitán desde Texas, en Estados Unidos. Le mandamos un saludo ahí, un abrazo. Y como dejó varios comentarios, me los voy a aventar de corrido. Dice, buen tema, Faber-Kaiser tenía una información y conocimiento privilegiado. Dice, todas las especies, ya sean animal, vegetal y humana, comparten ADN. Todos somos hijos de la misma madre, la Tierra. Si viniéramos de los monos ya no existirían, algo muy lógico a mi parecer. Dice, hay fotografías que ya han sido borradas o manipuladas en donde se muestran cavidades en los polos terrestres que pudieran avalar la teoría de los mundos intraterrenos, esto relacionado con los antiguos astronautas, ¿no? De que vinieron y a lo mejor algunos se quedaron y por ahí andan. Después dice, les voy a compartir algo que apenas comprendí. Dice, a los nativos americanos, desde antes de la conquista o invasión de América, se les instruyó en el no resistirse a la conquista, por la razón de América. Y luego dice, se formaría la nueva raza de la mezcla de todas las razas originales. La instrucción a nuestros ancestros fue mediante sueños y visiones, todo parte de un plan premeditado. Saludos, mis estimados. Ok. Bueno, esos fueron los comentarios de Julio. Muchas gracias, Julio. Muy interesante. Y sí, no sé si quieran comentar algo de lo de Julio, sino para ir cerrando por aquí. Ok, nada más comentar que, como mencionaste tú, en la cantidad de genoma que tenemos que se puede manifestar y se puede mapear, son 23 cromosomas, pares de cromosomas, o sea, son 46. Pero si nos vamos al pulpo, por ejemplo, el pulpo tiene 33,000 genes, o sea,
No estoy hablando de 33, de 33,000 genes. El pulpo es una especie que literalmente apenas estamos empezando a entender por la cantidad descomunal de genes que tiene, lo que te hace pensar que es un ser extremadamente complejo, lo que no sabemos si es evolucionado, y extremadamente antiguo. Y en ese punto, pues tendríamos que pensar que la fusión de los genes que tú mencionabas podría ser el ni muy para acá ni muy para acá, o sea, no tan complicado, no tan sencillito. Y vamos por ahí encontrando un punto medio que sea medio funcional. Y digo medio porque sí, efectivamente son medio. También estoy de acuerdo con la cuestión de que la eh, conquista de acá del continente americano tendría que ver con el proceso de hibridación ¿cómo se le llama en las plantas cuando pones una planta con otra planta? En otras palabras, de ir perfeccionando el proceso y que todos estos elementos racistas que hablan de que una raza superior a la otra, pues es como las razas, perdón, porque al fin y al cabo lo del concepto de raza en los seres humanos está mal aplicado, como los perros, ¿verdad? Los perros finos tienen un montón de defectos, en cambio los perros mezclados son los que de alguna manera son los que tienen mejores probabilidades de sobrevivir. Ok, Sí, des- los corrientes son los resistentes, ¿verdad? normalmente así es. ¿Por qué? Porque precisamente esta situación de combinación hace que lo mejor de uno se junte con lo mejor de otro para dar una mejor probabilidad de vida. Pues por otro lado, pues ya nada más me quedaría decir que sí, efectivamente, eh, de hecho hay estudios que hablan de que los antropoides, los chimpancés, los gorilas, son más inteligentes de lo que aparentan, ¿sí? Sin embargo, son tan inteligentes que se dan cuenta de que si demuestran su inteligencia, la especie humana se los va a fregar. O sea, dentro de su proceso de aprendizaje han descubierto que, pues que como especie humana somos bastante malos depredadores, ¿no? Entonces, que efectivamente tienen la capacidad de resolver problemas y que tienen capacidad de manejar ciertas complejidades, pero lo ocultan. ¿Por qué? Pues porque ya nos conocen. Ok, aquí la dejo también. Muy bien, bueno, pues para ir Sí. terminando, yo en la vuelta pasada mencioné lo de los cromosomas, de que pues como que tenemos menos que los primates, ¿verdad? Y cómo que están fusionados, quién los fusionó, y esa fusión nos hizo especiales o al contrario nos está limitando, ¿no? No sé, pero bueno, si usted escribe por ahí en Google o en el buscador que quiera, cómo se pueden fusionar los cromosomas, sale mucha información, pero básicamente salen dos técnicas. Una que es CRISPR, se escribe CRISPR y se pronuncia CRISPR. Y usted puede investigar por ahí qué tanto hay. Hasta venden kits en Estados Unidos, creo que cuestan menos de $200. Y por menos de $200 usted puede modificar hasta su propio ADN. No se lo recomiendo, ¿verdad? Pero se puede. Y y por cierto, me llamó la atención que el nombre de CRISPR fue acuñado en 1993 por una persona que tiene todos los nombres en español. Su nombre es Francisco Juan Martínez Mojica. ¿Qué tal, Yo esperaba ver ahí algún apellido gringo, algún alemán, algo así, y no. Francisco Juan Martínez Mojica. ¿Quieres saber quién es? Bueno, por ahí búsquele, ¿no? Ya le di el nombre. Y la otra técnica, voy a decirle cómo se llama, le va a sonar a usted súper familiar. Le voy a decir quién lo desarrolló y cuando le diga quién lo desarrolló se lo voy a tener que deletrear porque es una de las personas que están prohibidas en las redes sociales y no quiero que me tumben este video. Entonces, la otra técnica que permite hacer estas modificaciones de fusionar cromosomas es el ARNM, o sea, el ARN mensajero. Seguramente ya le sonó ahí, ¿verdad? De algunas cosas que recibió en su cuerpo a través de una jeringa en los últimos tiempos y fue desarrollada por Robert y su apellido es Malone, para que no nos tumben el video, ¿sí? Entonces, nada más hay dos técnicas, probablemente haya muchas más, ¿no? Pero las dos fuertes que pueden lograr eso actualmente con la inteligencia humana es CRISPR y el ARN. ¿Qué tal? Ok. Ya con eso, como dicen por ahí, ¿verdad? El que tiene oídos que oiga y el que no, pues ahí va la otra. Y bueno, pues ya hasta me recuerda la Biblia cuando dice engendrado, no creado, ¿no? Y no me voy a meter por ahí en camisa de 11 varas, pero si somos engendrados, pues deberíamos tener 48 cromosomas.
deberíamos ser descendientes de otras cosas que ya están por aquí, ¿no? Y si fuimos creados, ¿quién nos creó y para qué? Ahí está el detalle. Ricardo, ¿con qué gustas despedirte? ¿Mensaje, añadidura o máxima? O máxima. A ver, una Sí, máxima. sí, no, digo, iba a opinar un poquito sobre el tema de los pulpos, que Ajá. también en las últimas décadas se han hecho muchos experimentos y han detectado que es muy, muy inteligente. O sea, y aparte que hay una infinidad de variantes que parecen extraterrestres por la luminosidad. Entre más profundo sea el mar donde los encuentran, más, e- más exóticos o más incluso terroríficos se muestran, ¿no? Pero muy, muy padres. Es como muy enigmático, pues, la composición de esa especie. Y lo más interesante es que son muy, muy inteligentes. Entonces, es como algunos que son de muy bajo perfil y para mantener esa inteligencia segura. Entonces, digo, nada es como comentario de eso, ¿no? Y de la otra, pues sí, también lo que mencionaba aquí nuestro estimado Juan Gaitán sobre el tema de Ajá. los sueños, ¿no? Que mucha información, digamos que parte como que de el backdoor o la puerta trasera que tiene eh, la, la, la matriz que compone todo esto, es como en esa parte, ¿no? Del subconsciente, donde ahí hay mucha información que obviamente la ocultaron y la ocultaron dentro de nosotros, como dice en la parte de la historia judía. Creo que es muy cierto. Todo lo que buscamos afuera está dentro y ahí es donde podemos investigar un poquito más, ¿no? Buscar ser más introvertido, bueno, no introvertido, sino más eh, digamos que en la parte de la meditación o en la parte de los sueños, cuando estamos predispuestos a algo, tiende a encontrar mucha información, ¿no? Que pareciera que incluso cuando despertamos lo olvidamos o cuando, o de repente sí mantenemos algo de información, ¿no? Que por ahí muchos de ellos se ha transmitido o ya sea por sueños o por estados meditativos, ¿no? O por estados alucinógenos, por alguna sustancia o algo. Entonces, no descarto también que sea otra falla de la matriz o del sistema o de la programación que se ha hecho, o a lo mejor lo hicieron a propósito, ¿no? Dijeron, mira, pues aquí como dices tú, quien tenga oídos, escuche, entonces quien tenga esa sensibilidad y esa oportunidad, que le busque, y por ahí se va a encontrar otros cuestionamientos, ¿no? Donde a lo mejor encuentran el propósito de por qué estamos aquí, y luego empezamos a querer despertar a otros para que entiendan qué estamos haciendo, o de plano, pues nos quedamos como los loquitos ahí solos, ¿no? Sabiendo que estamos en una manipulación constante y pues ya, de alguna manera ya muchos saben para dónde va todo esto. Pero básicamente, pues la opinión es esa, ¿no? El estar, digo, obviamente el tema de la manipulación se me hace un tema muy, muy fuerte y qué malo que ya haya esos kits, porque pues si una mutación te genera una evolución sin control, pues ahora imagínate estarle moviendo ahí a los switch. Es así como que enciendo y apago y ya te quedas en una de esas sin poder seguir moviéndole, ¿no? Pero bueno, es, es ahora sí que con la responsabilidad de cada quien, pero bueno, es cuestión de seguir investigando, seguir observando y, y bueno, disfrutar el viaje. Así es, muchas gracias, Ricardo. Y bueno, por aquí menciona Julio Gaitán, aquí por último, dice, los pulpos son extraterrestres, jaja, ya había escuchado eso. Ok, ahí lo dejan. Para los que nos están escuchando que tienen Netflix y para los que no tienen Netflix, pues búsquenlo en YouTube, por ahí debe de estar buscándole. Hay dos documentales, hay uno que se llama Mi amigo el pulpo, que es un documental que hizo una persona, está buenísimo, véanlo. Dices, lástima que viven tan poquito, creo que viven como 3 años o algo así, pero sí, son muy, muy inteligentes. Yo cuando terminé de ver el documental dije, bueno, si son tan inteligentes, ¿por qué ellos nada más se aparean, tienen hijos y se mueren?
y se guardan y ya no comen nada. Casi nacen los hijos y ellos son el alimento de los hijos. Y digo, ¿cómo es posible que una especie tan inteligente en otros aspectos pues haga eso, ¿no? Digo, está bien que todo por los hijos, pero pues, ¿para qué tanta violencia? Pero bueno. Hay otro documental que se llama algo así como, no me acuerdo el nombre exacto, pero búsquelo en la sección de documentales en Netflix, algo así como evolución no natural o evolución antinatural. Y ahí habla precisamente de los kits de CRISPR para modificar, y ahí te dicen cómo hacer insectos bioluminiscentes, modificándolos, puedes hacer moscas ahí que sean así, y de hecho te dicen que pues con un poquito de experiencia, paciencia y mucho estudio de tu parte, podrías hacer lo mismo con los perros, puedes hacer un perro que brille en la oscuridad, ¿sí? Y con más imaginación, pues hasta un bebé, ¿no? Nomás que pues obviamente es, aparte de que no es ético, tampoco es legal, pero pues ya están esas cosas, ¿no? Y pues sí hay que tener cuidado. De hecho, al principio del documental, el que vende el kit se ve muy de que no, esto es para todos y vamos a mejorarnos genéticamente y las hilachas, ¿no? Así bien progresista. Y cuando acaba el documental, después de ver todo lo que sucede, dice, no, vámonos con calma, hay que establecer reglas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya le cambia el discurso precisamente porque sí, pues una cosa es que esté fácil, entre comillas, y otra cosa que cualquier pueda hacerlo, y otra cosa es de que, pues, pero hay que ver las implicaciones, ¿no? Y las consecuencias. Bueno. A ver, Rodrigo, mensaje máxima o último comentario. Ok, puede haber una discusión respecto a tratar estos temas. Vamos a tomarlo como el sentido filosófico. Si se pone a plantear este tipo de cosas, si se pone a divulgar este tipo de cosas, no es con la finalidad de convencer a nadie ni de que tengas que hacer esto o aquello. Sencillamente es Sí. para fundamentar un poquito lo que tú quieres hacer con tu vida. Regreso a la información vertida el día de hoy. Si somos una herramienta, al final tendríamos que pensar, tengo dos alternativas. No es cierto que son muchas, pero bueno, tengo dos alternativas. ¿Voy a hacer una herramienta rebelde pero que funcione? ¿O voy a hacer una herramienta que no funcione? Y esa es mi forma de rebeldía. ¿Sí? Cualquiera de las dos decisiones va a llevar a sus causas y consecuencias, como mencionó Ricardo. Ahora, si somos una diseminación de la vida, mi trabajo entonces vendría a ser aquel de generar vida y calidad de vida donde esté, o literalmente vivir y punto y nada más, ¿no? Más allá de si tengo razón o no tengo razón, este tipo de discusiones te llevan a pensar, bueno, ¿y entonces qué estoy haciendo aquí? Y la respuesta que te puedas otorgar a ti mismo o que te bases en una religión o lo que tú quieras que suceda, es lo que va a configurar tu comportamiento por el resto de tu vida o hasta que vuelvas a hacer planteamientos de este tipo, ¿sí? En ese sentido, esto no es un tiempo ocioso, es sencillamente tratar de plantear alternativas diferentes, conexiones diferentes, ampliar tu repertorio de oportunidades para que a partir de esas oportunidades tengas mejores decisiones y por lo tanto vivas una mejor vida de calidad. En otras palabras, pues por raro que pueda parecer, esto es parte de la filosofía para que vengas a encontrar la razón de ser de tu existencia. Así es, muchas gracias. Acá en México hay o había, y hace mucho que no la escucho, pero había una canción que creo que cantaba, ay, se me fue, pero bueno, el de El Aguilar, el que ya se murió, el que es el abuelo de la chica que anda por ahí. Había una canción que al final decía, el día que yo me muera, solo voy a llevarme un puño de tierra, ¿no? Y bueno, afortunadamente eso no es cierto, porque aparte del puño de tierra, se va a llevar usted todo lo que aprendió, todo lo que compartió y todo lo que sintió, ¿no? Entonces, bien, como dice Rodrigo, el hecho de tratar estos temas aquí no es para convencerte, ¿sí? En una de esas, capaz de que tú estás mejor que nosotros, pero vamos viendo alternativas, preparándonos para lo que pueda significar la vida y pues aprender, compartir y tratar de ayudar, ¿no? Aunque no piensen lo mismo que tú. Entonces, bueno, pues esperemos que les haya gustado el tema.
Gracias a todos, gracias a Julio por conectarse y pues nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio, ¿verdad? Cuídense, quiéranse mucho y disfruten su fin de semana. Hasta luego.